su voz por el profeta nos quiere hablar. En todo corazón su ley escrita está, es inmutable y siempre fiel en tierra y mar. La vida Dios sopló en cada humano ser, sin fenecer. Amigo Dios lo, su nombre celebra, al que era y es y aún será su nombre celebra, al que era y es y aún será magnífica. Muy bien. Bienvenidos todos a esta segunda formación en un pequeño ciclo de 3 sesiones. La primera fue hace 3 semanas y esta es la segunda. Y en la primera hablamos de la Biblia como arma opresora, la letra que mata. Y en esta ocasión vamos a hablar de la Biblia como terapia, de cómo encontrar o incluso de cómo abrirnos a los aspectos curativos, sanadores, que también la impregnan. Si sabemos buscar estos lugares y abrirnos a su posibilidad. El himno que acabamos de cantar juntos me gusta mucho por varias razones. En primer lugar, me encanta la melodía, muy antigua, ¿verdad?, pero muy atractiva. Y en segundo lugar, me gusta que hable de Abraham, el primero de los grandes patriarcas y una figura muy importante en el Génesis. Me gusta cómo habla en la última estrofa de la creación del ser humano y cómo Dios le sopló vida. Y me gusta que hable en la segunda estrofa de las voces proféticas y la ley escrita en el corazón del ser humano, la ley de Dios escrita en el corazón. Y ahí tenemos una referencia a Isaías y a Jeremías. En Jeremías donde dice, Dios le dice al pueblo, escribiré mi ley en su corazón. Y me gusta en general como alabanza. Ahí tenemos un pasaje interesante en el segundo libro de las Crónicas, que me parece una referencia bíblica interesante porque yo también doy fe de haber vivido un poco momentos así. Entonces está voy a ver si lo encuentro ya, en el segundo de Crónicas, capítulo 5. Y dice así:
Cuando los sacerdotes salieron del santuario, pues todos los sacerdotes que allí se encontraban fueron santificados sin observar la distribución de los servicios, los levitas cantores y otros, con sus hijos y hermanos, vestidos de lino fino, hacían resonar los címbalos, los salterios y las cítaras puestos al oriente del altar por 120 sacerdotes que tocaban las trompetas. Toda una orquesta. Todos al mismo tiempo cantaban a una, entre el sonar de las trompetas, los címbalos y los otros instrumentos músicos, y alababan y confesaban al Eterno, porque es bueno, porque su misericordia es eterna. Nosotros no hemos tenido trompetas y címbalos, pero hemos tenido un buen órgano y un coro que nos ayuda ya. A mí esto me vale. Voy a dar ahora un pequeño salto a una experiencia que tuve en Estados Unidos, donde viví 3 años. Fui en primer lugar para pasar un año sabático y ese año se convirtió en 3. Y durante esa etapa me acerqué a las iglesias afroamericanas porque me llamaba mucho la atención su forma de liturgia, muy carismática, y su estilo musical, la música gospel. Y durante una visita a la capital, Washington, D.C., Distrito de Columbia, pues estuve en casa de un amigo gay, también creyente, y le estuve comentando este tema. Entonces a él pensó, sí, se acordó de una vieja amiga de él que cantaba en un coro gospel. Y entonces la llamó por teléfono y ella nos invitó a un ensayo coral. Y fuimos ese día y fue algo fuera de serio, por lo menos para mí era la primera vez que yo me expuse a ver tanta gente, eran un centenar de cantantes. Resulta que estaban preparando un festival de gospel y aquí se reunían 4 o 5 coros esa misma noche para cantar juntos, ¿no? Y nosotros ahí sentaditos mirando y observando, y para mí fue algo un poco casi como fuera de lo real, porque en medio de todo esto era como ver abrirse la puerta del cielo y ver el enorme coro angelical pues alabando a Dios. Así que me quedé así como totalmente transportado. Y esta experiencia, o una experiencia similar, yo creo que la habrá tenido el que escribió el Apocalipsis. Porque ahí leemos un par de pasajes donde él habla de momentos de este tipo. El capítulo 14 hay un pequeño pasaje habla de una voz del cielo, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y de los 4 vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino los 144,000 los que fueron rescatados de la tierra. Así que imaginémonos un coro de 144,000 voces. Y en el capítulo 15, versículo 3, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y estupendas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos tus caminos. Pasó un tiempo y volví a la misma ciudad de Washington y me acerqué a uno de esos coros que había conocido en aquella ocasión y me admitieron como miembro. Y yo, durante todo el tiempo que estuve ahí, era el único cara pálida, y así yo lo comentaba con ellos y nos reíamos. Pero me fue bastante bien y aprendí a cantar en este estilo que era muy distinto a lo que me habían enseñado en otros países, ¿no?
ante todo porque se aprende la parte que te toca, la aprendes de memoria y no estás así con la hoja delante cuando cantas, sino que te fijas en el director, así que el director tiene pleno control del volumen y de todo cómo va. Así que fue una técnica muy interesante. Y durante esa etapa aprendí algo que ellos a veces lo comentaban. Cuando suben las alabanzas, bajan las bendiciones. Y yo doy fe de esto. Hubo momentos así como que algo sublime te llega cuando estamos alabando juntos de esta manera. Voy a dar otro salto. Cuando yo tenía 43 años, caí en un pozo profundo psicológicamente hablando, para el que no estaba preparado. Ni siquiera sabía que eso existía. Duró varios meses y fue una experiencia aterradora y creo yo, me estaba volviendo enferma incluso físicamente, al mismo tiempo de ese enorme hueco psicológico en que me encontraba. Mucho después me han explicado que eso se llama en inglés midlife crisis, o sea, la crisis de la mitad del camino. Pero nadie me había hablado de eso, pero ahora me tocó vivirla sin preparación alguna. Entonces, claro, estás como totalmente perdido en medio de ese desierto, que así me sentía. Así que en lo psicológico y en lo físico estaba muy afectado. Y como estaba escribiendo un libro y tenía un plazo que cumplir, entonces me acerqué a un centro de retiros cristianos que permitían que la gente estuviera ahí un mes y pico y tal, y te daban comida, ¿no? 3 veces al día y tal. Así que me fui allí, pero me llevé esa crisis encima, en la mochila. No la pude dejar en la ciudad, sino que me acompañó. Entonces estuve ahí trabajando. Y pude trabajar, sí, pero todas las mañanas sentía que estaba ahí la cosa y que me dolía el estómago y todo esto. Y en un momento dado, pues, había visto que los directores eran una pareja, y un centro luterano, ¿verdad? Entonces la pareja había avisado que cualquier problema nos podíamos acercar y pedir una conversación, pero no me inspiraban, la suficiente confianza como para hablar de cosas tan íntimas mías, o sea, que era casi, no podía. Entonces me acerqué a la biblioteca que tenían allí y buscando un poco al azar un par de libros y me decían demasiado. Consulté 2 y uno me hablaba de los orígenes del cáncer y que por lo menos en un caso el autor hablaba de las teorías del psicoanalista Wilhelm Reich, donde indica que la sexualidad contenida mucho tiempo puede dejar lugar a un espacio vulnerable, a una infección cancerígena. Y yo que llevaba años sin pareja en ese momento, te puedes imaginar cómo me sentía leyendo eso. Y en otro libro leí que habían hecho una encuesta con un grupo de mujeres a las que le operaron por el cáncer de mama. Y muchas de ellas coincidían en decir que sintieron de alguna forma la enfermedad como que les llegaba, como si llegaba acercándose a ellas desde lejos, hasta que al final estaba ahí, ¿no? O sea, con esos dos, con esas pocas páginas leídas yo tenía más que suficiente para el día, ¿no? Y a las pocas mañanas, pues, me desperté y voy a compartir el testimonio personal de lo que me sucedió. Me desperté esa mañana totalmente desorientado, porque yo ya no sabía qué hacer, estaba desesperado. Y le rogué a Dios que por favor que me tomara de la mano. Me sentía en medio de un túnel negro y no sabía por qué lado
que daba la salida. Ese fue un jueves por la mañana a primera hora. La respuesta llegó el sábado de la misma semana y llegó en 3 partes. La primera parte, la respuesta llegó en la forma de mensajes bíblicos y llegó en 3 partes, sino en 4. La primera era el sábado a las 10 de la mañana. Estaba yo trabajando, escribiendo este libro y quería poner música, tenía una radio a mi lado y tal, entonces buscaba una emisora que me diera radio y digo música y no había ninguna. Y de pronto pues me capta el oído una emisora donde están hablando. Entonces me pongo a escuchar y era un señor que hablaba de la parábola del Evangelio, donde Jesús explica lo de los talentos, ¿verdad? El Señor y los siervos, que a uno le da 10, otro le da 5 y al último le da 1. Y entonces la explicación me cautivó y la conclusión que sacaba esta voz de la radio, que yo era una persona que no conocía, explicaba que Jesús no está diciendo aquí simplemente que cuando te den un dinero para guardarlo, lo menos que puedes hacer es colocarlo en el banco para cobrar un poco de interés, pero lo malo es no hacer nada, ¿no? Pero no es esto, dice el hombre que lo está analizando, sino que dice, Jesús está diciendo aquí que cada persona nace en este mundo con 1, 2 o varios talentos. Y la vida nos invita a usar los talentos que Dios nos dio de nacimiento. Ese es el sentido de nuestra vida, desarrollar los talentos, ¿no? Los dones. Y lo peor que podemos hacer es dejarlos enterrados. Y cuando él estaba hablando, me sale un chorro de lágrimas. Y de pronto vi como en un pequeño centillo mis talentos enterrados. Y durante, yo creo que 5 minutos, lo único que se me ocurre hacer es decir gracias, gracias, gracias. Esta fue la primera respuesta. En Dinamarca, esto es un pequeño detalle cultural, comen muy temprano y cenan muy temprano. Entonces fui a la cena a las 6:30. Y al salir de allí tenía la opción de volver a mi habitación y seguir trabajando, porque como me urgía el trabajo, estaba dispuesto a hacerlo. Lo otro sería ir a la oración vespertina en la capilla de al lado, una capilla preciosa de origen cisterciense, o sea, histórica del siglo XV. Entonces yo me dirigía a la habitación y me sale como un muro invisible que me cierra el camino. Entonces digo, pues vale, pues voy a la capilla. Ahí sí quedaba abierto el camino. Entonces voy a la capilla, entro en este sitio, cojo el himnario que se usa para esas ocasiones, porque acordaos que en el protestantismo se canta mucho. Entonces cojo el himnario, me siento y pasa una cosa muy curiosa al cantar con esta pequeña congregación de gente del lugar y del centro de retiros, que estábamos un poco al azar, ¿no? Pero estábamos en este lugar. Pues me doy cuenta cantando que estos himnos estaban como escritos para mí. Y era una cosa muy curiosa, como si el autor hubiera vivido lo mismo que yo. Y luego llega un momento en que la señora encargada, en este caso, simplemente para explicar,
En cada oración que se hacían prácticamente todas las tardes de la semana, era una persona diferente de la comunidad local que se encargaba, ¿no? Y en esta ocasión era una señora que no conocía, pero estaba ahí, lo hacía todo muy bien. Y luego dice, reciban la bendición del Señor. Y todos se ponen de pie. Todos nos ponemos de pie. Y entonces recita esta bendición aronítica que yo me sabía de memoria porque la escuché las 1000 veces en mi infancia, porque mi padre la usaba mucho. Entonces, pero por primera vez en la vida la escuché entendiéndola. Y entonces la voy a recitar. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Que el Eterno haga resplandecer su faz sobre ti y te otorgue su gracia. Que el Eterno alce sobre ti su rostro y te dé la paz. Cuando ella llega a la palabra paz, algo sucede. La estoy mirando y de su boca sale algo así de grande y le salen alas y ese ave viene volando de su boca hasta aquí. Y me quita la respiración. Y lo único que se me ocurre pensar es que parece que un milagro está sucediendo. Entonces, el órgano tocando el postludio, la gente se levanta, nos vamos, dejo el himnario en la estantería, salgo por el pasillo, sigo andando hasta llegar a mi habitación y en ese momento saco la llave del bolsillo, la meto en la cerradura y en ese mismo instante suena una voz como a 1 metro de distancia y me dice: tus pecados son perdonados. No di la media vuelta porque no hacía falta, era reconocible perfectamente esa voz. Entro y me siento como tratando de entender lo que pasa. Y luego suena la voz nuevamente, pero alejándose: vete y no peques más. Comprendí que no tenía más trabajo que hacer, sino que algo maravilloso había sucedido. Y salí para celebrar. Y acababa de llegar un grupo nuevo desde Copenhague y les iban a dar una charla sobre los iconos de la ortodoxos de Rusia. Entonces yo me apunté enseguida porque ahí había cancionero y se cantaba también. Y la conferencia maravillosa, aprendí todo lo que necesitaba saber sobre los iconos de la Iglesia Ortodoxa. Cantábamos mucho y hablé con esos desconocidos en la mesa como si fueran amigos de toda la vida. Y durante 2 meses, tras esta experiencia tan fuera de serie, amanecí cada mañana con ganas de cantar. Y cogí el himnario y me cantaba alabanzas. Otro salto. Crecí en un ambiente muy luterano, muy puritano, muy anticuado para mi gusto. Cuando yo llegué a la adolescencia
yo pensé, esto no lo quiero para cuando yo sea mayor. Pero mirando atrás, lo bueno que me dieron era la fe. La fe la sembraron en ese ambiente. Cuando tenía 21 años, me fui a un centro de estudios cristianos, una temporada, porque estaba un poco tratando de ver qué carrera cojo yo en esta vida y no estaba muy seguro, entonces necesitaba un poco de tiempo de reflexión. Y voy allí y ahí nos dan, entre otras conferencias, un teólogo nos dio una charla sobre el Génesis y llega al capítulo 19 y comenta que Sodoma y Gomorra quedaron destruidas por su homosexualidad. Y ahora, tened en cuenta una cosa, corría la década del 60 y no era normal decir ese tipo de palabras en público, ¿sabes? Porque era otra época, sí. Así que cuando él pronunció esa palabra y éramos unos 100 y pico de estudiantes, nos quedamos todos así. Y ni el famoso alfiler se oiría caer durante un par de minutos, porque impactante. Y desde luego yo, que todavía no había salido del armario, no me ayudó gran cosa esa declaración del teólogo, como te puedes imaginar. Lo bueno es que algo en mí, y ahí veo yo un poco el Espíritu de Dios, a los pocos días me empieza a mover y me nace la famosa sospecha hermenéutica y me pregunto, ¿será cierto? ¿Hay alguna otra quizás manera de entender este relato? Pero claro, yo era muy jovencito, yo no tenía con qué dialogar con el teólogo ese, pero la duda estuvo ahí. Luego voy a dar otros saltos hacia adelante. En la década del 90 yo había leído libros a lo largo de la vida un poco, pero sin hacerlo de forma sistemática, salvo un año que traté de matricularme en la Facultad de Teología, la mejor del país, pero no era un buen momento, porque en los años 60 era todo la escuela histórico-crítica y nada más. Y yo, no había nada de ambiente donde colocar tu espiritualidad. Todo era académico y un poco seco, para mi gusto, la verdad. Y todos mis compañeros se estaban formando como pastores de la iglesia luterana y yo no tenía vocación pastoral, ni hoy la tengo. Yo tenía curiosidad académica, ¿no? Así que no era mi ambiente y por eso no pude seguir ahí, pero la clase que me gustó era la clase de hebreo, que me ha valido mucho después, porque el hebreo, el Génesis, Sodoma y Gomorra, algo había ahí, ¿no? Pero leímos solamente de la creación, pero algo es algo. Pero entonces, ahora el salto lo doy hasta la década del 90, donde estoy trabajando en Bruselas, y tenía los fines de semana largos, de 3 días, y entonces, claro, digo, ¿en qué gasto mi tiempo? Entonces, esta vieja inquietud de la teología, y especialmente lo de Sodoma y Gomorra, pues venía como, me volvía a llamar la atención, y para entonces habían salido muchos libros que ya no eran simplemente histórico-críticos, sino de la teología feminista, estaban saliendo libros de la teología LGTB y todo esto, y en inglés los que tú quieras. Entonces yo comprando pilas y pilas de libros y me los tragaba, porque quería llegar un poco a ver si tenía fundamento mi sospecha hermenéutica de siempre, ¿no? O desde mi juventud. Entonces, la verdad es que encontré bastante, pero no todo, no encontré toda la respuesta, pero bastante, leyendo, ¿no?, a todos estos teólogos y todos estos biblistas. ¿Y qué pasa? Entonces me puse a escribir
sobre lo que yo había encontrado y sobre lo que yo pensaba, pero resulta que era tan pesado para mí, tan emocional, porque estuve leyendo sobre la Inquisición, estuve leyendo sobre la persecución de las personas LGTB a lo largo de la historia, que salen con muchos detalles, y era tan doloroso que a veces simplemente terminaba llorando, leyendo. Y cuando me puse a escribir también lloraba tanto que al final lo tuve que dejar porque era demasiado emotivo. O sea, me sentí un poco como la visión de Ezequiel, que Dios le manda a asomarse a un valle que está lleno de huesos secos, de gente muerta. Todos esos muertos, ¿verdad?, de personas LGTB, muertos y torturados y todo eso a lo largo de la historia, me pesaba tanto que no podía. Y tuve que dejarlo un tiempo, hasta que el día que me di cuenta, vale, yo sí puedo escribir, pero necesito estar acompañado. Y me apunté para hacer el doctorado. Fui a Inglaterra, que era donde mejores condiciones me daban, y le dediqué 4 años al relato de Sodoma y Gomorra, leyéndolo en hebreo, y toda la literatura que lo rodeo, que es bastante. Y tengo la gran alegría de decir que ahí me sucedió otra sorpresa. Yo empecé en enero del año 2002, y en el mes de septiembre, el primer domingo, a las 10:30 de la mañana, me despierto. Este es el primer año de mi doctorado, ¿sí? Me despierto y se va la depresión que yo llevaba encima desde mi juventud. Ese día, como saliendo por la ventana, volando. Así que mirando atrás, entiendo que me estaba esperando este trabajo para liberarme de esa depresión, que me había dado cuenta que la tenía, pero como era una depresión crónica de bajo grado, no tenía conciencia de que no era normal vivir así, pero a partir de esa fecha sí lo sé, porque ya no la tengo. En este sentido, trabajar con un texto de terror, como lo ha sido para tantas personas, entrar en él, recorrerlo de un lado a otro, de adentro para afuera, desde todos los ángulos, ha sido totalmente liberador, terapéutico. Me he acordado en este contexto de cuentos folclóricos de algunas tradiciones. Por ejemplo, creo que hay varios en la colección de los hermanos Grimm, donde hablan de una persona que vive en una casa, ¿cómo se llama esto?, plagada por un diablito o por varios, ¿verdad?, que le amargan la vida. Entonces, escondiéndole las cosas, poniéndole en un lugar equivocado, en fin, complicándole la vida diaria, y llega un momento en que esta persona ya no puede más y dice: esto se acabó, yo quiero alejarme de esta casa porque estos diablitos, pues no puedo más. Y entonces, claro, coge y saca todos los muebles, ¿verdad?, los monta encima de un carro grande y se va. Lo que no ve es que una vez en el camino, los diablitos son rapiditos y le siguen el camino y se esconden entre los muebles. Así que al poco tiempo de llegar al sitio nuevo, hola, aquí estamos. Entonces, de alguna forma,
esto me enseña que lo que me tocaba hacer en el caso de Sodoma y Gomorra, en mi caso personal, era enfrentar el demonio que para mí habitaba en ese texto, ¿verdad? Y que me había causado esa depresión desde la juventud. Y como pasa en algunas traducciones populares, tradiciones populares también, solamente si eres capaz de dar media vuelta y enfrentarte con tus demonios, sentarte enfrente a ellos, mirarles a los ojos y hasta saber su nombre. A partir de ese instante pierden todo el poder que tenían sobre ti. Y eso fue lo que me pasó con este texto. Entré en él, conocí los nombres prácticamente de las calles, por así decirlo, y perdió todo poder. Y no solamente esto, encontré que el mensaje era totalmente distinto de lo que me habían enseñado, que no es poco. En esto podemos quizás hablar en alguna otra ocasión. ¿Y de qué me sirvió esta experiencia entonces del doctorado? Pues me sirvió de mucho. En el 2006 aprobaron mi tesis doctoral. Y a partir de ahí me dieron muchas ganas de compartir lo que había encontrado, pero es difícil colocarte en las buenas editoriales si no eres alguien conocido y si no ocupas una posición, digamos, de relevancia en alguna universidad. Y yo, como ya estaba casi por jubilarme y no era catedrático, pues fue muy difícil. Así que he tenido que esperar unos años, pero a partir del 2011 he publicado libros. Entonces, al poco tiempo de terminar este trabajo, claro, también me pica la curiosidad. ¿Y qué pasa con los demás textos? Que ya los había leído también un poco, pero más por encima, porque es imposible en esta vida dedicarle una tesis doctoral a cada uno. Entonces algo sabía, ¿verdad?, de los demás textos, y entonces voy al Levítico, voy al libro de los jueces, los analizo con la misma técnica, con la misma metodología que yo había aplicado en Sodoma y Gomorra, y me doy cuenta que los traductores de la Biblia se equivocan, y mucho. Hay una tradición que les enseña a cómo interpretar los textos y los traducen conforme a la tradición, pero realmente no conforme al texto original. Entonces de eso me valió este trabajo. Entonces, claro, he revisado todos los textos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, y llegando a la conclusión que, lo siento mucho, pero la tradición cristiana se equivoca, y gravemente, en este terreno. Y la misma experiencia como la que tuve en Sodoma la tengo con el Levítico, con la carta a los Romanos de Pablo, con la primera carta a los Corintios. No, señores, esas traducciones no valen, porque vienen casi predeterminadas por la formación que le han dado a los traductores, pero no encaja en el texto y en la cultura del mundo antiguo, porque imponen palabras modernas donde no corresponde en un texto tan antiguo. Bien, ¿cómo vamos de tiempo? En media horita, 15 minutos. Tenemos 15 minutos más, vale. Entonces, por último, quiero hablar un poco de la denuncia profética. Muchos profetas comentan el tema de Sodoma y Gomorra, y ellos fueron los que me enseñaron qué significó el relato en contexto original, porque ellos hablaban el mismo idioma del hebreo clásico, lo leían igual, así que ellos son los primeros intérpretes, o incluso testigos oculares, o de oído, auditivos, ¿no?, de este texto. Están a muchos pasos más cerca que nosotros, así que me enseñaron mucho. Y también me enseñaron otras cosas. Ellos que se callaban la boca ante la injusticia, y claro, por eso les cayeron encima palos, ¿verdad?, y problemas, porque el que
habla sin tapujos ante los poderosos, ¿verdad? Y señalando las injusticias, pues va a tener que enfrentar las consecuencias. Y eso les pasaba a los profetas y a Jesús, el mismo Jesús de Nazaret, que también era muy consciente de cómo él continuaba la tradición profética, porque se refiere a los profetas más de una vez, así que es muy consciente. Entonces, de alguna manera, yo procuro imitarlos un poco, con toda modestia, pero por lo menos con mi compromiso y con mi pasión por la verdad bíblica que yo he aprendido. Entonces, claro, en mi libro y en mis libros yo escribo mucho sobre estos textos denunciando los traductores, porque todos los que estáis aquí presentes seguramente habéis de alguna forma en algún momento os habéis unido a alguna crítica de la jerarquía de la iglesia en que estáis, ¿no? O sea, eso es muy frecuente porque no nos gusta cómo ha hablado tal obispo entre los católicos, lo que han dicho algunos papas, sobre todo los anteriores, etcétera. Estamos prácticamente acostumbrados a denunciar a las jerarquías, pero el problema de fondo, a mi modo de ver, es que la jerarquía se apoya en las escrituras, tarde o temprano. Van a referirse al texto tal y el texto tal. Entonces, el grupo que ha quedado a salvo de cualquier denuncia durante tanto tiempo es el grupo de los traductores, porque ellos son responsables de presentar las escrituras de una forma que se entienda, sí, por un lado, pero también que sea respetuosa con el texto original. Y cuando meten ahí temas ajenos al texto original, entonces a mí me parece denunciable. Entonces yo pues me proclamo un pequeño profeta en ese sentido, porque es un terreno que está muy, muy poco analizado, el de la traducción de la Biblia, y como está muy poco analizado, tampoco hay muy pocas denuncias de las traducciones equivocadas o tendenciosas o sesgadas, ¿no? Y esa parte me parece importante insistir en ella, porque también se ve no solamente en el mundo católico, pero en algunas iglesias evangélicas, pues te ponen delante la Biblia a cada paso y te dicen, no, pero es que la Biblia dice, ¿y qué quieren decir con la Biblia? Dice, la traducción, la nueva versión internacional, o Dios habla hoy, o la que sea, la que a ellos les gusta, la usan en su iglesia, y eso dicen la Biblia, y digo, no señores, eso no es la Biblia, esa es una adaptación de la Biblia, que se llama así. He puesto esta Biblia lenguaje básico en la primera página porque acaba de salir hace pocos días. Entonces, cuando me enteré, pues vais a ver lo que dice la introducción. La tenemos ahí arriba. Sociedad Bíblica ha lanzado su propia traducción, la Biblia lenguaje básico, BLB, en la plataforma YouVersion. Esta versión, y esto lo he puesto en negrita porque me parece muy importante, traducida directamente desde los textos originales griego, hebreo y arameo, ha sido creada con un lenguaje claro y sencillo para facilitar su comprensión, con un vocabulario de solo 4.000 palabras. Y luego la BLB es ideal para aquellos que se acercan por primera vez a la Biblia, incluidos niños y personas con dificultades lectoras. Yo digo, muy bien, pero muy bien lo de acercar la Biblia a determinados grupos, sí, pero llamar traducción a una obra de 4.000 palabras para traducir la Biblia, lo siento mucho, es imposible, no es traducción. Si quieres ser honesto y estás en ello, pones adaptación, o una adaptación de la Biblia, o una reelaboración, o una... ¿Cómo? Una versión modernizada, pero algo que indique que no es una traducción. Pero para colmo de males lo ponen directa,
del griego, hebreo y arameo. Y no lo es, lo he verificado. Por eso he puesto los textos donde yo veo muchos problemas y luego al final, como lo hice la otra vez, pongo una traducción respetuosa del mismo texto para que lo podáis comparar. Porque, y estas son justamente estas versiones básicas o en lenguajes son las más nocivas, porque como nunca ponen notas a pie de página, te dan la impresión que todo está resuelto y todo está muy claro. Y no es así. No es así. El Antiguo Testamento solamente tiene más de 200 palabras que no se sabe qué significan. Pero no te vas a enterar. Y además, como insisto, en 4.000 palabras del español no se puede hablar de una traducción. Se puede hablar de otra cosa, ¿no? Pero explicar esto, pero quitar la palabra traducción y poner otra cosa. ¿Sabes lo que quiero decirte? Adaptación, versión adaptada a un público determinado, incluso se usa la palabra paráfrasis en español. En este caso no. La versión sería la mejor porque... Es que la versión, pero la nueva Biblia de Jerusalén es una versión de la Biblia también, ¿no? Por eso... Lo bueno que tiene la palabra versión es que da a entender que puede ser una variación. Sí, vale. Vale. Un intento de actualizar, demostrar. Vale, o sea, estamos de acuerdo en eso. La palabra traducción aquí no vale, pero la usan. Y además lo usan con mucha sonrisa, y aquí tenemos una solución para esos grupos que solamente tienen un vocabulario muy limitado, lo pueden entender todo, sí, pero demasiado bien, porque si te pones a leer las citas que yo he sacado en esta versión, te vas a enterar, y luego la comparas con la mía, vas a ver que no, esto no es traducción, señores. Así que, ¿por qué lo digo? Porque estamos hablando del año 2024. No es que estemos en una etapa muy anterior donde no hay recursos de investigación, ¿verdad? Porque todo el mundo sabe que hay miles de recursos prácticamente en Internet para un biblista cualquiera que quiera orientarse. Yo he publicado libros desde 2011 y yo no soy el único, ¿verdad? Somos poquitos, sí, pero estamos ahí. No se dan por enterados. No se dan por enterados. Así que viven, en algunos casos por lo menos, esta sociedad bíblica española, ¿sí? Viven en una burbuja. Yo les he escrito una carta hace tiempo sobre un tema análogo a 4 personas que intervinieron en un programa en YouTube muy interesante. ¿Y cuántos me contestaron? Y les escribí 2 veces seguidas. Así que prefieren vivir en una burbuja y luego me han explicado, no, es que la sociedad bíblica española depende mucho de los donantes. Y como depende mucho de las iglesias fundamentalistas, eso, tú sabes que son las que tienen dinero, pues prefieren no modificar nada. Porque esas iglesias les exigen que sigan traduciendo así o expresándose así mejor, porque traducción no es. Así que hay mucho que denunciar, proféticamente si quieres, pero denunciar de todas formas, ¿no? Porque me parece que, porque nosotros tenemos que cargar en nuestros hombros toda la vida esa carga que nos imponen otros. ¿Sabes lo que quiero decirte? Porque me estoy acordando de Jesús en el Evangelio. ¿A quiénes critica? Pues justamente a esos, que encargan a otras personas a hacer cosas que ellos no quieren hacer, ¿verdad? Ay de vosotros, le dice a los fariseos, ¿no? Que atáis cargas pesadas sobre los hombros de otros y vosotros no queréis ayudar en nada. O sea, ¿sabes lo que quiero decirte? Pues, o sea que ni siquiera es bíblico actuar así. ¿Sabes lo que quiero decirte? Hay tanta contradicción con el Evangelio y con todo. Así que yo creo que con esto voy a terminar, pero me gustaría que si tenemos 2 minutos volver a cantar un poco el himno, ¿sí? Para que se nos grabe. Al Dios de Abraham, su nombre celebrar.
iglesia aún será magnífica. El solo eterno Dios de todo es creador, al único supremo ser cantado. Cuán libre y sabio es su espíritu al obrar, su voz por el profeta nos quiere hablar. En todo corazón su ley